Cada mañana, sin pensarlo demasiado, haces algo que decenas de millones de personas en México, Colombia, Argentina, España y toda América Latina repiten como un ritual sagrado. Te despiertas, no comes nada y lo primero que entra a tu cuerpo es café, negro, sin azúcar, sin leche, tal como te dijeron que lo hicieras. Lo haces convencido de que estás haciendo algo inteligente, extendiendo el ayuno nocturno, acelerando el metabolismo, quemando grasa mientras tu mente despierta. El café en ayunas se ha convertido en uno de los hábitos más virtuosos del mundo del fitness y la salud metabólica. Millones de personas lo practican sintiéndose disciplinadas, informadas, por delante de la curva, y hay un mecanismo que está ocurriendo silenciosamente en tus células durante los primeros 47 minutos después de abrir los ojos que está haciendo exactamente lo contrario de lo que crees que estás logrando, no con el café, con el momento exacto en que lo tomas. Y cuanto más virtuoso te sientes por ese ritual matutino, más probable es que lleves meses, quizás años, ejecutando este error sin saberlo. Antes de que cierres esto pensando que es otro ataque al café, escúchame con precisión. No estoy hablando del café como sustancia. El café tiene beneficios metabólicos documentados y llegaremos a ellos. Estoy hablando de una colisión específica entre el momento en que consumes cafeína y uno de los eventos hormonales más potentes que tu cuerpo ejecuta cada día. Un evento que tiene nombre científico, que ha sido medido en laboratorio y que después de los 50 años se vuelve determinante para tu composición corporal, tu respuesta al estrés y tu capacidad real de movilizar grasa almacenada. Hay dos versiones del café en ayunas, una que trabaja con tu biología y una que trabaja contra ella de manera silenciosa, acumulativa y costosa. La diferencia entre las dos no es el café, es el reloj, y entender ese reloj requiere entender el verdadero villano de esta historia. El villano invisible no es la cafeína, no es la acidez del café, no es el cortisol en términos generales, porque el cortisol tiene funciones esenciales que la cultura wellness ha demonizado sin entender. El villano invisible es algo más específico y más preciso, la respuesta de despertar del cortisol, denominada en la literatura científica Cortisol Awakening Response. Es un evento fisiológico concreto, medible con análisis de saliva, que ocurre en tus glándulas suprarrenales entre los 20 y los 45 minutos después de que abres los ojos, y que produce el pico más alto de cortisol de todo tu ciclo de 24 horas. No el más alto de la mañana, el más alto de todo el día. El cortisol sube entre un 50 y un 100% sobre tu nivel basal en ese intervalo específico, independientemente de si dormiste 8 horas o 5, independientemente de si estás estresado por el trabajo o tranquilo de vacaciones. Es un evento programado en tu biología circadiana, documentado en investigaciones del Instituto Max Planck de Psiquiatría y del Laboratorio de Neurociencia Circadiana de la Universidad de Bristol, entre muchos otros centros. Su función es prepararte para el día, movilizar energía de manera anticipada, subir la presión arterial a niveles funcionales, activar la vigilancia cognitiva. Es el sistema de ignición del metabolismo humano. Ahora introduce el café en ese momento exacto. La cafeína actúa principalmente bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro, lo que produce el efecto estimulante que buscas. Pero también hace algo que casi ningún contenido de salud y fitness te explica con esta precisión. Amplifica directamente la respuesta de despertar del cortisol. Un estudio publicado en la revista Psychosomatic Medicine, realizado por investigadores de la Universidad de Duke, documentó que la cafeína amplifica la respuesta al cortisol entre un 25 y un 30% cuando se consume durante o inmediatamente después del despertar. Esto no es una señal marginal. Si tu cortisol ya está subiendo naturalmente entre un 50 y un 100% al despertar y el café añade otro 25 a 30% encima de ese pico, estás llevando tu cortisol a niveles que tu cuerpo normalmente solo alcanza bajo estrés agudo real, no el estrés cotidiano de una reunión difícil, el estrés de una amenaza física, y aquí es donde la biología produce el resultado exactamente opuesto al que buscabas. El cortisol en esos niveles activa un proceso llamado gluconeogénesis hepática. Tu hígado, respondiendo a la señal de cortisol, comienza a fabricar glucosa a partir de aminoácidos y glicerol, no porque tu cerebro lo necesite de urgencia. Tu cuerpo estuvo proveyendo glucosa estable a tus neuronas toda la noche sin ningún problema, sino porque el cortisol le está enviando
al hígado el mensaje de que hay una demanda energética elevada y que debe producir combustible de inmediato. El resultado es un aumento en la glucosa sanguínea, no el tipo dramático que ocurre después de comer, pero es real, es medible con un glucómetro continuo y es suficiente para provocar una respuesta de insulina, pequeña, silenciosa, pero real. Y aquí está el mecanismo que cambia todo lo que creías sobre tu ayuno matutino. La insulina, incluso en cantidades modestas, bloquea una enzima que vive dentro de tus células de grasa llamada lipasa sensible a hormonas. Esta enzima es, literalmente, la llave que abre las puertas del almacén donde está guardada tu grasa corporal. Mientras hay insulina circulando por encima de cierto umbral, esas puertas están cerradas, no parcialmente abiertas, cerradas. La liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo, el proceso técnico que se llama lipólisis, está activamente suprimida por esta molécula. Piénsalo así, el gerente del almacén que mantiene todo bajo llave no se va de vacaciones solo porque no entraron nuevas entregas. Se va cuando ya no hay ninguna señal de que van a llegar más pedidos. La insulina es ese gerente. Mientras está presente, el almacén permanece cerrado, sin importar cuánto tiempo lleves sin comer. Pasaste toda la noche construyendo el estado metabólico necesario para quemar grasa. Después de 8, 9 o 10 horas sin comer, tu insulina finalmente llegó a su nivel más bajo del ciclo, tu glucagón está elevado, tu lipasa sensible a hormonas está activa, los ácidos grasos empiezan a circular, tu cuerpo está, por primera vez en muchas horas, en modo real de extracción de reservas. Y luego, en los primeros 47 minutos de tu mañana, tomas un café. El café amplifica el pico de cortisol. El cortisol activa la gluconeogénesis. La gluconeogénesis sube la glucosa sanguínea. La glucosa sube la insulina. La insulina cierra la lipasa sensible a hormonas. Y las puertas del almacén, que tardaron toda la noche en abrirse, se cierran nuevamente. No porque comiste algo, porque tomaste café en el momento equivocado del ciclo hormonal más predecible que existe en tu biología. Antes de continuar con el recorrido hora por hora de lo que está ocurriendo en tu cuerpo desde la última comida hasta que rompes el ayuno, necesito señalar algo que probablemente estás pensando ahora mismo. Todas las fuentes que sigues dicen que el café negro no rompe el ayuno, y eso es técnicamente correcto en términos calóricos. El café negro no tiene calorías significativas, no activa la digestión de macronutrientes, no produce la cascada insulínica que produce una comida completa. Pero el ayuno metabólico real, el estado fisiológico en el que tu cuerpo extrae energía de las reservas de grasa de manera prioritaria, no es un concepto binario de roto o no roto, es un espectro, y existen comportamientos que no rompen el ayuno en el sentido calórico, pero que sí interrumpen el ayuno en el sentido metabólico, específicamente la ventana de lipólisis activa, que es la razón por la que ayunas en primer lugar. Esta distinción es lo que el mundo del fitness ha simplificado de una manera que le cuesta resultados reales a millones de personas, especialmente a quienes están por encima de los 50 años, donde la sensibilidad a la insulina ya está naturalmente comprometida y cada señal hormonal tiene un peso mayor. Retomemos el reloj desde el principio. Hora 0. Terminas tu última comida del día. Para la mayoría de las personas, eso ocurre entre las 7 y las 9 de la noche. Tu sistema digestivo procesa lo que comiste. El intestino delgado absorbe glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. El páncreas libera insulina en respuesta a la glucosa que entra al torrente sanguíneo. Estás en lo que los investigadores denominan estado postprandial. El combustible llega de afuera. El cuerpo no necesita tocar sus reservas. Horas 2 a 3. La absorción intestinal se completa. La insulina empieza a caer. Pero aquí hay algo que la mayoría del contenido sobre ayuno ignora por completo. La insulina tiene una vida media de entre 4 y 6 minutos en el torrente sanguíneo, lo que suena rápido, pero los efectos metabólicos que produce duran mucho más. Tu tejido adiposo no recibe la señal de abrirse inmediatamente solo porque la insulina circulante está bajando. El sistema tiene un tiempo de respuesta incorporado. El cuerpo es conservador, no quiere movilizar energía almacenada si existe la posibilidad de que llegue más comida en los próximos minutos. Hora 6. Para la mayoría de las personas, esto coincide con el despertar. El estado de postabsorción está activo. Tu glucosa en sangre se mantiene estable no por comida entrante, sino por tu hígado, que libera glucosa desde sus reservas de glucógeno. El hígado puede almacenar aproximadamente 100 gramos
gramos de glucógeno para exactamente este propósito. Tus músculos guardan entre 300 y 500 gramos adicionales, dependiendo de su tamaño y de tu historial de actividad física. La insulina ha caído lo suficiente como para que comience algo de lipólisis basal, la quema mínima de grasa que ocurre durante el sueño profundo. No es la movilización activa que los promotores del ayuno intermitente describen. Tu cuerpo está en modo mantenimiento, no en modo extracción, y es exactamente en este momento, hora 6, los primeros minutos del despertar, cuando la respuesta de despertar del cortisol alcanza su pico, la señal hormonal más alta de tu ciclo de 24 horas. El momento en que tu biología es más susceptible a la amplificación por cafeína, el momento en que millones de personas, con toda la convicción de estar haciendo algo correcto, toman su primer café. Retomamos el recorrido en el punto donde el error se vuelve más costoso. Ya entendiste el mecanismo central. La respuesta de despertar del cortisol amplificada por la cafeína produce una señal insulínica silenciosa que cierra las puertas del almacén de grasa justo cuando el ayuno nocturno las había abierto. Pero lo que ocurre en las horas siguientes es lo que hace que este error sea acumulativo y no puntual. No es un golpe de una sola vez. Es una secuencia hormonal que se extiende hacia adelante en el tiempo y compromete el rendimiento metabólico de buena parte de tu mañana. Hora 8. El glucógeno del hígado sigue deplexionándose, pero aún no está completamente agotado. Tu cuerpo está acelerando la lipólisis, la extracción de ácidos grasos desde las reservas de grasa, pero existe una condición precisa que se requiere para que este proceso opere a capacidad plena. La insulina debe estar genuinamente baja y el glucagón, la hormona opuesta que señala escasez de combustible, debe estar significativamente elevada. Si tomaste café inmediatamente al despertar y activaste la cascada de cortisol que describí, tus niveles de insulina a hora 8 no están en el punto donde deberían estar. Están ligeramente por encima del umbral necesario para la lipólisis de alta eficiencia. No estás quemando cero grasa. Estás quemando grasa a una fracción de la tasa que tu biología podría sostener en ese mismo periodo de tiempo, con el mismo ayuno, con la misma comida del día anterior, simplemente con una diferencia de minutos en cuando tomaste el café. Hora 10. Aquí es donde la divergencia entre dos personas aparentemente haciendo lo mismo se hace evidente si tuvieras acceso a sus datos. Persona A tomó su café negro inmediatamente al despertar, a las 6 de la mañana. Persona B esperó 90 minutos y tomó su café a las 7:30. Ambas personas ayunaron desde las 9 de la noche anterior. En papel, ambas llevan 13 horas de ayuno al llegar a hora 10. Pero sus estados metabólicos a las 10 de la mañana son categorías diferentes. La persona A ha tenido su respuesta de despertar del cortisol amplificada por la cafeína, lo que produjo una elevación de glucosa, una respuesta de insulina y una supresión parcial de la lipasa sensible a hormonas durante las primeras 2 a 3 horas de su mañana. La persona B dejó que su respuesta de despertar del cortisol ocurriera de manera natural, alcanzara su pico y comenzara a descender antes de introducir la cafeína. Cuando tomó el café a las 7:30, el pico de cortisol ya había pasado. La cafeína añadió estimulación de adenosina sin montar encima del momento de mayor vulnerabilidad hormonal del ciclo. Sus puertas del almacén de grasa llevan horas abiertas y operando. La diferencia no está en la disciplina, está en el timing de 90 minutos. El estado de tu glucógeno hepático a hora 10 también varía enormemente dependiendo de la composición de tu última comida. Si esa comida fue alta en carbohidratos refinados, arroz blanco, pan, pasta, bebidas azucaradas, el glucógeno del hígado se cargó a su capacidad máxima. La depleción desde lleno tarda más, lo que significa que tu cuerpo todavía está quemando glucosa almacenada en lo que tú consideras territorio de quema de grasa. Si tu última comida fue más baja en carbohidratos refinados y más alta en proteína y grasa, tus reservas de glucógeno eran menores al inicio y tu cuerpo ya ha hecho mucho más progreso hacia el cambio de combustible. Dos personas siguiendo un protocolo de ayuno aparentemente idéntico pueden estar en estados metabólicos completamente diferentes a la misma marca horaria. Uno está quemando glucosa almacenada, el otro ya está en oxidación temprana de grasa. Este detalle cambia todo sobre cómo evaluar el rendimiento de un protocolo de ayuno. Hora 12.
El punto que la mayoría de los contenidos de salud trata como significativo, y lo es, pero no exactamente por las razones que suelen citarse. Alrededor de hora 12, el glucógeno hepático se aproxima al agotamiento. Tu hígado ha estado liberando glucosa de manera constante para mantener tu glucosa sanguínea estable mientras dormías y durante la mañana. Al quedarse bajo en su suministro directo, se produce un cambio categórico en la estrategia de combustible. El hígado comienza a redirigir los ácidos grasos libres que llegan desde el tejido adiposo hacia un proceso llamado cetogénesis, la producción de cuerpos cetónicos, específicamente acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Las cetonas no son una tendencia de dieta, son un mecanismo de supervivencia. Tu fisiología los desarrolló como combustible alternativo para el cerebro, el corazón y los órganos principales cuando el suministro de glucosa es insuficiente. Cetonas medibles comienzan a aparecer en tu sangre alrededor de hora 12 a 14, dependiendo de tu flexibilidad metabólica, y el efecto del café temprano vuelve a importar aquí. Si suprimiste la lipólisis durante 2 a 3 horas de tu mañana, la producción de cetonas a hora 12 es notablemente menor. Tu hígado necesita ácidos grasos libres circulando para producirlas. Menos lipólisis temprana significa menos sustrato disponible a mediodía. Hora 14. Aquí empieza a operar algo que casi ningún contenido de fitness sobre café en ayunas ha conectado con precisión. Alrededor de hora 14, la autofagia comienza a aupregularse de maneras significativas. La autofagia, del griego que significa autocomerse, es el proceso por el cual tus células identifican, desmantelan y reciclan proteínas dañadas, orgánulos con fallas y desechos intracelulares acumulados. Yoshinori Ohsumi ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2016 por mapear el mecanismo molecular de cómo funciona la autofagia. No es biología de nicho, es uno de los sistemas de reparación celular más fundamentales que existe. Lo que la mayoría del contenido popular no explica es la condición precisa que activa la autofagia. Requiere la inhibición de una vía de señalización celular llamada mTOR, que permanece activa mientras haya aminoácidos, glucosa e insulina circulando. Cuando ayunas lo suficiente, la insulina cae, la glucosa cae y los aminoácidos circulantes bajan. El mTOR finalmente se silencia y la autofagia entra en un nivel más alto de operación. Si tu mañana de ayuno tuvo interrupciones insulínicas silenciosas producidas por el café temprano, la curva de activación de la autofagia se desplaza. El equipo de limpieza nocturna llega al trabajo más tarde, no deja de llegar, pero el tiempo que tiene para operar antes de que rompas el ayuno se reduce. Ahora llegamos al momento de traición que te prometí, y quiero ser preciso sobre a quién responsabiliza esta traición, porque no es a ninguna persona específica. El mundo del fitness y el bienestar adoptó el concepto de ayuno intermitente en la última década con genuino entusiasmo y, en muchos casos, con información real y útil, pero simplificó una pregunta hormonal compleja en una respuesta calórica simple. La pregunta era: ¿el café negro interrumpe el ayuno? La respuesta calórica, técnicamente correcta, fue no. Sin calorías significativas, sin digestión de macronutrientes, sin respuesta insulínica directa al café en sí. Esa respuesta se convirtió en el consenso de internet. Apareció en cientos de videos, artículos, podcasts y aplicaciones de ayuno, y está incompleta de una manera que tiene consecuencias biológicas reales. Porque la pregunta correcta no era si el café rompe el ayuno en términos calóricos, era si el café en cierto momento del día interfiere con la ventana de lipólisis activa que hace que el ayuno funcione. Esas son preguntas diferentes con respuestas diferentes. El investigador de neurociencia y biología circadiana Andrew Huberman, del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Stanford, ha documentado públicamente en múltiples formatos académicos algo que el mundo del bienestar general tardó en absorber. Retrasar el consumo de cafeína entre 90 y 120 minutos después del despertar no solo evita la colisión con el pico de cortisol, sino que produce un estado de alerta más sostenido durante la tarde y reduce el crash energético que
Muchas personas atribuyen erróneamente a no haber desayunado. La recomendación no venía del mundo del ayuno, venía de la biología circadiana, y las dos conversaciones nunca se conectaron en el contenido popular de salud de manera efectiva. Te cuento esto porque fui exactamente la persona que cometió este error. Durante 2 años practiqué lo que creía que era un protocolo serio de ayuno intermitente. Última comida a las 8 de la noche, primera comida al mediodía, café negro apenas me levantaba. Mis números mejoraron comparados con lo que hacía antes. Pero cuando empecé a rastrear mi glucosa con un monitor continuo por curiosidad, vi algo que no esperaba. Todas las mañanas, entre 20 y 40 minutos después del café, había un pequeño pero visible aumento en mi glucosa sanguínea. Sin comida, sin azúcar, solo café negro. Era consistente, día tras día. Cuando encontré la literatura sobre la respuesta de despertar del cortisol y su interacción con la cafeína, la imagen se completó. No era un error dramático, era un error de 90 minutos que me costaba la calidad del trabajo metabólico de 14 horas de ayuno. Cambié el horario. Los datos cambiaron con él. No ofrezco esto como evidencia clínica. Pero cuando el mecanismo que lees en el papel aparece exactamente como lo describes en tus propios datos, deja de ser teoría abstracta. El detalle que vuelve todo esto especialmente relevante para personas por encima de los 50 años es que la respuesta de despertar del cortisol no es uniforme a lo largo de la vida. Investigaciones del grupo de biología del envejecimiento de la Universidad de Treveris en Alemania documentaron que la amplitud de esta respuesta, cuánto sube el cortisol en esa ventana de 45 minutos, tiende a ser más variable e impredecible en adultos mayores. Pero la sensibilidad del tejido adiposo a las señales de insulina decae con la edad, lo que significa que la misma pequeña señal insulínica que en una persona de 30 años produce un efecto modesto, en una persona de 55 puede producir un efecto más pronunciado y duradero sobre la supresión de la lipólisis. El error del café temprano no es igualmente costoso a todas las edades. Es progresivamente más costoso conforme avanzas en décadas. Esta no es biología pesimista. Es biología que explica por qué la precisión en el timing importa más después de los 50, no menos. Las razones ya las tienes. Ahora vienen los números. Pero primero cerramos el recorrido con lo que ocurre en las horas 14 a 16, porque es donde todo se conecta. A hora 14, la autofagia opera a un nivel significativamente más alto que el basal. El glucagón ha estado elevado lo suficiente para que tu cuerpo interprete el ayuno como una condición real, no un inconveniente entre comidas. Esa interpretación produce la segunda ola de movilización de grasa que los protocolos de 12 o 13 horas nunca alcanzan. A hora 16, la hormona de crecimiento comienza su elevación más pronunciada del ciclo. Investigaciones publicadas en el Journal of Clinical Investigation documentaron que el ayuno extendido produce aumentos significativos en hormona de crecimiento, con la porción más pronunciada ocurriendo en la ventana de 16 a 24 horas. Esta hormona opera en 2 niveles simultáneos críticos para personas después de los 50. Señala a las células de grasa que liberen triglicéridos como ácidos grasos libres y simultáneamente señala a las células musculares que preserven tejido magro, priorizando la oxidación de grasa en lugar de catabolizar proteína muscular. La evolución no te diseñó para perder músculo cada vez que postergabas el desayuno. Ahora el estado metabólico completo a hora 16, suponiendo que el ayuno no fue interrumpido por el café temprano, insulina en su punto más bajo, glucagón elevado, ácidos grasos libres circulando en alta concentración, el hígado produciendo cetonas, hormona de crecimiento en elevación pronunciada, autofagia operando a niveles significativamente más altos que el basal, norepinefrina ligeramente elevada, produciendo la claridad mental que contradice la expectativa de que el ayuno genera niebla cognitiva. Todo esto es el estado que construiste durante la noche. Todo esto es lo que el café en el momento equivocado erosiona en las primeras horas de la mañana. El protocolo que voy a darte no es un sistema nuevo, es la traducción práctica de todo lo que la biología de las últimas 2 horas te mostró. Se llama protocolo CAF intencionalmente porque reorganiza la relación con el café, no la elimina. 3 componentes, 3 números específicos, sin ambigüedad.
La C es de cronometra. El primer componente es el más contraintuitivo porque contradice directamente lo que la mayoría de las personas considera su ritual matutino más establecido. Retrasas el café 90 minutos desde el momento en que abres los ojos, no 90 minutos desde que te levantas, desde que abres los ojos. La razón es exacta. La respuesta de despertar del cortisol alcanza su pico entre los 20 y los 45 minutos y comienza a descender de manera natural entre los 60 y los 90 minutos. Si esperas 90 minutos, la cafeína entra cuando la curva de cortisol ya está en descenso. En lugar de amplificar el pico, la cafeína sostiene el estado de alerta mientras el cortisol baja, produciendo un efecto estimulante más prolongado sin la colisión hormonal que genera gluconeogénesis no deseada. Andrew Huberman del Laboratorio de Neurociencia de Stanford ha documentado que este ajuste de timing, 90 minutos, no solo protege la ventana de lipólisis matutina, sino que reduce el crash energético de media tarde que muchas personas experimentan cuando toman café inmediatamente al despertar. El crash no es por falta de cafeína, es la caída posterior al pico de cortisol amplificado artificialmente. 90 minutos es el número, no 80, no 70. El cortisol necesita ese tiempo para recorrer su arco natural antes de que la cafeína entre. Durante esos 90 minutos, agua sin restricciones. El agua no activa ninguna respuesta hormonal relevante. Si practicas estos 90 minutos sin café, la urgencia de tomarlo al despertar desaparece en 2 a 3 semanas para la mayoría de las personas. Lo que sientes como necesidad imperiosa de café al despertar es en gran medida una respuesta condicionada. El ghrelin, la hormona de la anticipación, se recalibra con el comportamiento repetido. La A es de activa. El segundo componente ocurre en los 20 minutos previos a tu primera comida. 20 minutos de movimiento aeróbico moderado, caminata a paso firme, ciclismo de baja resistencia, cualquier actividad que eleve tu frecuencia cardíaca de manera sostenida sin llevarte a esfuerzo máximo. El mecanismo es distinto al del café. El ejercicio en ayunas activa una proteína quinasa llamada AMPK, un sensor de energía celular que promueve directamente la oxidación de ácidos grasos a nivel enzimático. Este es un efecto aditivo, no redundante. El ayuno ya bajó la insulina y elevó los ácidos grasos libres. El ejercicio aeróbico moderado activa un camino separado que multiplica la tasa de oxidación de grasa en ese momento. Un estudio en el Journal of Nutrition and Metabolism documentó tasas de oxidación de grasa aproximadamente 20 a 30% más altas durante ejercicio moderado en ayunas comparado con el mismo ejercicio en estado alimentado. El beneficio adicional relevante para personas después de los 50. El ejercicio en ayunas aumenta la translocación de transportadores GLUT4, los canales de entrada de glucosa hacia la superficie de las células musculares. Cuando comes inmediatamente después, tus músculos están significativamente más receptivos a la absorción de glucosa. Un estudio en el Journal of Applied Physiology encontró que un periodo breve de ejercicio en ayunas mejoró la absorción de glucosa de la comida siguiente aproximadamente un 30%. Este no es un refinamiento opcional, es el paso que convierte la sensibilidad a la insulina construida durante horas de ayuno en algo que tus células pueden usar de manera efectiva. La F es de fortalece. El tercer componente es la composición de la primera comida después del ayuno. Mínimo 30 gramos de proteína de alta calidad antes de introducir carbohidratos significativos. El mecanismo es específico. La proteína estimula el mTOR, la vía de síntesis de proteínas y crecimiento celular, e inicia la síntesis de proteína muscular en el momento exacto en que la hormona de crecimiento todavía está elevada desde las últimas horas del ayuno. Esto crea un entorno anabólico en el que el tejido muscular recibe una señal de crecimiento mientras el estado de quema de grasa se reduce gradualmente en lugar de cerrarse abruptamente. Christina Barbara Bard, investigadora de la Universidad de Illinois Chicago, publicó ensayos clínicos que muestran mayor preservación de masa magra en participantes que priorizaron proteína en la primera comida después del ayuno comparado con quienes la rompieron con carbohidratos. El error más común aquí es intuitivo pero costoso: romper el ayuno con fruta, avena con miel o un batido con plátano. Estas opciones se sienten saludables y producen un pico de insulina que termina la oxidación de grasa
grasa casi inmediatamente después de 16 horas de preparación cuidadosa. La proteína primero no significa eliminar los carbohidratos, significa el orden. 30 gramos de proteína, luego lo que quieras de carbohidratos de calidad. El orden cambia la respuesta hormonal de la comida. 3 componentes. Cronometra, 90 minutos desde que abres los ojos antes del primer café. Activa, 20 minutos de movimiento aeróbico moderado en el tramo final del ayuno. Fortalece, primera comida con mínimo 30 gramos de proteína antes de carbohidratos. Cada número es el que la biología justifica, no el que suena conveniente en un video. El error que invalida todo el protocolo, el que más frecuentemente veo y que destruye silenciosamente los resultados, no es fallar en alguno de los 3 componentes, es aplicar los 3 componentes de lunes a viernes y volver al café inmediato el sábado y el domingo porque es fin de semana y 1 o 2 días no hacen diferencia. Hacen diferencia no porque el fin de semana arruine el progreso calórico, sino porque el reloj biológico circadiano se recalibra a partir de señales repetidas de comportamiento. Tu biología aprende el timing de cuándo llega la cafeína, cuándo llega la comida, cuándo ocurre el movimiento, cuando esas señales son consistentes 5 días y luego se disrumpen 2 días. El sistema no promedia, se desorienta. Till Roenneberg, cronobiólogo de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, cuantificó este fenómeno bajo el nombre de jet lag social, la disrupción del reloj biológico producida por diferencias de comportamiento entre días de semana y fin de semana. Sus datos muestran que personas con más de 60 minutos de variación en su timing de comidas entre días diferentes mostraron beneficios metabólicos significativamente reducidos comparado con quienes mantenían consistencia. 5 días de protocolo correcto y 2 días de protocolo incorrecto no promedian en un resultado de 7 días parcialmente correcto. Producen una señal circadiana confusa que atenúa los beneficios de los 5 días bien ejecutados. La consistencia no es perfección, es el mínimo de 5 días con variación de no más de 60 minutos en el timing del café, para que el sistema de entrainment circadiano registre la señal con suficiente claridad como para producir los ajustes hormonales que hacen que el protocolo funcione a mediano plazo. Esto no es difícil los fines de semana, es un ajuste de 90 minutos al ritual del sábado y el domingo. La mayoría de las personas que fallan en este protocolo no lo hacen por falta de disciplina en los días de semana, lo hacen por no entender que el fin de semana es parte del sistema, no un paréntesis del sistema. Si vas a empezar el protocolo CAF esta semana, escribe CAF en los comentarios para que pueda ver quién está realmente moviendo esto en lugar de solo consumirlo. Leo todos los comentarios y en 2 semanas voy a responder con datos específicos de la comunidad sobre qué combinaciones de última comida y timing de café producen los resultados más consistentes en glucosa de ayuno. Los números son más claros de lo que esperaba. Y si este tipo de contenido, cada afirmación con mecanismos, cada número con fuente, sin discurso motivacional, es lo que estás buscando, suscríbete. Un video por semana. El siguiente entra más profundo en cómo el orden en que comes los macronutrientes dentro de tu ventana de alimentación puede cambiar tu respuesta glucémica hasta un 40% sin cambiar ni una caloría. El timing del café era la entrada. Lo que ocurre dentro de la ventana es la segunda mitad del problema.